Hay una historia sobre deporte que es un poco curiosa, y es que un portero, ustedes saben en fútbol, el que tiene la labor de evitar los goles, y es el único que puede agarrarla con la mano y dentro de su área. Él fue a un partido de fútbol, eso fue en el siglo pasado, fue un partido de fútbol, pero había neblina en la ciudad, y en el estadio la visibilidad estaba un poco confusa, no se veía mucho. Pero de igual manera el árbitro inició el partido de fútbol y estaban los dos equipos allí. Pero ya pasado unos minutos de juego se dieron cuenta que era imposible llevar a cabo la jornada deportiva porque no se veía el balón, no se veía más allá de 2 metros porque la neblina había invadido allí el estadio y era muy espeso. El público absolutamente visión cero, o sea, no podían respaldar ni nada. Y tomaron la decisión de cancelar el partido, posponerlo porque por razones de clima pues no podía llevarse a cabo. Y el portero de uno de estos dos equipos duró 15 minutos parado en su portería esperando que le hicieran un gol, porque él no se había enterado que se había acabado el partido y que lo habían suspendido. Pues usted puede buscar el nombre del portero, eso es una anécdota un poco chistosa. Duró 15 minutos después fue que alguien en los vestuarios dijo dónde está el portero del equipo y debe estar parado allá en su lugar, en su portería. Y es que ese portero, ¿sabes qué? Sabía lo que había ido a hacer y él tenía que cumplir en su responsabilidad, y aunque él no veía nada, no veía ni al equipo rival, no veía ni a sus propios defensas, él cuenta que él creía que el partido se estaba desarrollando más allá de la neblina, él estaba allí parado esperando cumplir con su función, que era evitar los goles. Independientemente de que la visión fuera un poco nula, él sabía a lo que había sido convocado como deportista y estaba cumplió a cabalidad. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, y es un versículo que yo he compartido muchas veces con ustedes en tiempo de oración, y quiero que el día de hoy lo leamos y de allí extraigamos lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿sí? Reverencia al Señor. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen el mal. Vamos a repetir: Señor Jesús, habla a mi vida. Amén. Una oración preciosa. Puede tomar asiento. Mi hermano Salomón nos enseña que cuando vayamos a la casa de Dios debemos cuidar nuestros pasos y debemos acercarnos para oír, para escuchar, en lugar de ofrecer sacrificios de necio. Yo quiero recordarles que inicialmente, aunque no existía un templo físico, una iglesia física donde el pueblo de Israel pudiera reunirse como lo hacemos en estos tiempos, había un lugar que se había denominado el tabernáculo, que era donde la presencia de Dios reposaba en medio del pueblo. Y era a donde los sacerdotes, los que estaban a cargo de guiar espiritualmente al pueblo, llevaban a cabo los sacrificios. De luego más adelante en la historia, luego de Moisés, David también levanta, antes de un templo físico como este, David también levanta un tabernáculo, un santuario donde habían personas adorando al Señor, que eran los levitas, donde las personas podían, cuando cometían un pecado, podían llevar su sacrificio a ese santuario, y en ese santuario los encargados, los sacerdotes, podían ministrar al pueblo una palabra de perdón, una palabra de liberación, una palabra de prosperidad. Eran ellos los encargados de dirigir espiritualmente al pueblo, y todo lo hacían como base de operaciones ese santuario, ese tabernáculo, ese lugar que se había establecido por el Señor. Pero sabes que Dios había prometido un templo físico, un lugar físico como este que usted ve. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero en los planes de Dios también está que la iglesia de Cristo pueda tener unas instalaciones como esta. Y fue Salomón el encargado al que Dios le delegó la responsabilidad maravillosa de construir la primera iglesia, el primer templo físico para la nación de Israel. Y antes de esto no significa que el pueblo no tenía dónde congregarse, ¿no? Ellos se congregaban, anteriormente lo hacían, alrededor del tabernáculo. Cuando había una convocatoria, cuando habían fiestas en nombre del Señor, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Iba al tabernáculo, y como no había un templo físico como este, con techo y con sillas quizás, ellos rodeaban el tabernáculo, y ahí era donde adoraban al Señor, donde confesaban sus pecados y donde experimentaban bendición
de parte de Dios. Eso representaba anteriormente el templo, la iglesia física que el Señor daba. Hay una historia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, en relación a Moisés. Y dice que un día Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Escuche esto, la montaña de Dios, Horeb. Entonces, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, pensó él, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio a Moisés que se había acercado a mirar, recuerda que él estaba en Horeb, que era el monte de Dios, y él tuvo curiosidad, y él se fue a acercar. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Dice que Dios lo llamó por su nombre, y le dijo en el versículo 5, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Estaba en Horeb, que era conocido en aquellos tiempos como el monte de Dios. Y yo quiero decirte que el día de hoy tú estás pisando la casa de Dios. El día de hoy tú estás sentado en la casa de Dios y tus zapatos están pisando lo que es el templo de Dios. Y Salomón en Eclesiastés 5.1 nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, en vez de ofrecer sacrificio de necios. Y es que resulta que muchas veces tú y yo no comprendemos dónde estamos pisando. Cuando venimos a este lugar, a este templo físico, se nos olvida que la planta de nuestros pies está pisando la casa de Dios. ¿Sabes que Moisés en un momento no lo entendió? Y Dios le hizo un llamado y le dijo, detente, estás pisando tierra santa. Y yo quiero decirte que estás pisando un lugar sagrado el día de hoy. Estás pisando lo que anteriormente representaba para el pueblo de Israel un santuario, un tabernáculo, donde la gloria de Dios se manifestaba a favor de toda la congregación. Y es necesario, hermano, que en estos tiempos tú y yo comencemos a recordar la importancia que tienen estas instalaciones físicas en estos últimos tiempos, porque con el pasar de los años se nos ha olvidado que esto es un lugar santo, que esto representa el lugar donde el pueblo de Dios puede acercarse confiadamente en un mismo sentir, con un mismo propósito, a adorar al Señor y a recibir bendición de parte de Dios. Y en el caso de Moisés, él estaba en un lugar donde Dios lo iba a llenar de poder y le iba a dar una misión importante, y de allí en adelante él iba a iniciar un maravilloso ministerio. Era el ministerio de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sabes que esto representa para ti y para mí la casa de Dios. Y dice la palabra en el Salmo 5:7, pero yo, decía el salmista, por tu gran amor puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Es por el amor de Dios que tú el día de hoy puedes pisar este lugar, porque este es el santo templo del Señor. Y cuando buscamos lo que representa en la palabra de Dios la iglesia física, es llamada como un santuario, como un tabernáculo, es llamada casa de Dios, es llamada santo templo. Este lugar es santo. Este lugar representa la presencia del Señor a través de ti y de mí, que venimos a adorarle y a glorificarle. Y quiero recordarte eso para iniciar. Tienes que estar consciente que la silla donde tú estás sentado es una silla santa, porque está en un lugar santo, para un Dios santo. ¿Sabes que los instrumentos que utilizamos para adorar al Señor son instrumentos santos? En aquel tiempo, todos los elementos que formaban parte de la casa de Dios eran santificados única y exclusivamente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es necesario recordarlo en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces ofrecemos en la casa de Dios sacrificio de necios. Es decir, venimos a la casa del Señor, pero se nos olvida que la casa de Dios es un lugar santo. Y llevamos a cabo acciones que muchas veces no corresponden a la santidad del lugar según lo que está establecido en la palabra del Señor. Si este es un lugar santo según la palabra del Señor y esta es la casa de Dios, cuando tú vienes a este lugar tienes que hacer caso a lo que dice Eclesiastés 5.1, dice, cuídate
Ve con precaución a la casa del Señor. No vaya a ser que tú estés sentado en un lugar que es santo, pero ofreciendo un sacrificio de necios, haciendo cosas indebidas. Y en algunos templos de otras creencias, de otros dioses, sabes que ellos tienen ciertas normas para poder entrar al templo. Te voy a mencionar algunas de ellos. En algunas de ellas no puedes entrar al templo, a ese lugar santo que para ellos representa. No puedes entrar con calzado. Hay algunas doctrinas, algunas religiones, creencias que para tú entrar al templo tienes que quitarte el calzado y entrar porque es considerado impuro. Quizás que tus pies hayan caminado por allí, tú vengas con tu calzado un poco polvoriento al lugar santo, a ese templo físico. Hay otras creencias que impiden que el hombre y la mujer tengan la cabeza descubierta cuando vengan al templo. Puedes estar con la cabeza descubierta ya, pero quizás cuando vas al templo ellos tienen esas normas y dicen tienes que cubrirte la cabeza. Hay otras normas que dicen cierto tipo de ropa. No puedes andar con esa ropa en otros lugares, pero cuando vas a ese templo, a ese lugar especial, tienes que hacerlo con cierta manera de vestir, cierta forma. Y nosotros que hemos vivido lo más hermoso que el Señor ha demostrado a la humanidad, que es el periodo de gracia, y es el tiempo en el cual nos movemos por el poder del Espíritu Santo, se nos ha olvidado que este lugar sigue siendo santo. Y aunque estamos en periodo de gracia, aunque estamos, quizás usted dirá, pastor, eso no es igual como lo era antes el templo de Salomón. La palabra de Dios sigue llamando a este lugar casa de Dios. Templo de Dios, santo templo, santuario, lugar donde la presencia de Dios está en medio de la congregación. Así que cuando tú y yo venimos a este lugar, tienes que venir consciente de eso. Y debemos evitar llevar a cabo acciones que puedan ser irreverentes en contra de este templo. Porque sabes que muchas veces queremos comportarnos en este santo templo como nos comportamos en un café. En un café quizás tú vas a comer y a conversar con la persona a la que invitaste o la que te invitó. O a veces venimos al santo templo de Dios y nos queremos comportar como si esto fuera una plaza, donde usted lleva a sus niños para que ellos corran y se diviertan y se entretengan. A veces venimos al santo templo de Dios y creemos que esta es la esquina de la casa donde me voy a poner a echar cuentos con las personas que van allí y a comentar y a chismear las últimas noticias de la cuadra de la comunidad. Y el santo templo de Dios no está establecido en medio de la iglesia para esos fines. El santo templo de Dios debe representar para nosotros un lugar especial. Y como es un lugar especial, tú y yo debemos saber, como aquel portero supo qué iba a hacer él en la cancha. Y aunque las cosas sean un poco confusas, tú debes venir a este lugar sabiendo qué es lo que te enseña la palabra de Dios, lo que tú puedes y debes hacer en este lugar. Porque hay cosas que hacemos que no corresponden a la reverencia y a la santidad que merece este lugar y estas instalaciones. Reverencia se conoce como el respeto, veneración o amor. Respeto, veneración o amor que se tiene o se guarda hacia otra persona o hacia algún asunto. La palabra proviene del latín, ese latín reverencia, que significa temor respetuoso. ¿Sabes que tú puedes ir a la plaza sin reverencia? Tú puedes sentarte en la plaza sin reverencia, pero cuando tú vienes a la casa del Señor, tú tienes que venir con un temor respetuoso. Y qué irreverentes y qué irrespetuosos nos hemos convertido en estos últimos tiempos en relación a este espacio físico. Creemos que este es un lugar para que nuestros niños se entretengan corriendo, se diviertan, no, para eso hay parques, para eso hay otros lugares, pero la palabra de Dios dice, este es un lugar santo y requiere la santidad que exige la palabra del Señor. Hay 4 aspectos en los cuales tú y yo, quizás hay más, pero el día de hoy quiero compartir 4 aspectos en los cuales muchas veces nosotros somos irreverentes, irrespetuosos con este santo templo, con estas instalaciones, y que hemos visto por medio de la palabra que es un lugar santo, un lugar establecido por Dios. Esto no es capricho de la iglesia local, esto es algo establecido por la palabra del Señor. Y quiero compartir esos 4 aspectos en los cuales somos muchas veces irreverentes
y vamos a ver cómo podemos evitar esa irreverencia. Porque, ¿sabes qué triste debe sentirse nuestro Señor y qué ofendido y qué irrespetado debe sentirse nuestro Señor al saber que estamos yendo a su casa a ser irrespetuosos? Que sacamos el tiempo, como dice Salomón, vamos a la casa de Dios. O sea, te vistes, te levantas, llegas al templo, al santo templo de Dios. Y muchas veces somos irrespetuosos. Y eso es lo que Salomón decía en Eclesiastés 5:1, como ese sacrificio de necio. Vienes a la casa de Dios, que está bien hacerlo, pero es un sacrificio que no es aceptado por Dios, porque muchas veces no respetamos y no le damos el uso correcto al lugar que el Señor ha establecido como casa de Dios. Dice la palabra en Mateo 21, versículo 12, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo el Señor Jesús, mi casa será llamada, ¿cómo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. El Señor Jesús va al templo y tenían un comercio dentro del templo. ¿Sabes que las personas que iban a ofrecer un sacrificio de una paloma, te tenía dentro del templo el que te vendía las palomas? Eso es un comercio que había dentro de la casa de Dios. Y la casa de Dios no es para comerciar, dice el Señor. Esto no es para que ustedes obtengan dinero. Mi casa será llamada como casa de oración. Y si es una casa de oración, ¿usted a qué tiene que venir a esta casa? Usted no tiene que venir a hacer comercio. Y muchas veces la irreverencia nosotros la demostramos en relación a la casa de Dios cuando le damos un uso equivocado a este espacio. ¿Sabes que este espacio no es un parque para que tú lleves a tus niños cuando estén aburridos a correr? Esto no es para eso. Este no es un espacio para que tú vayas a chismear y a conversar con las personas que no has visto durante la semana. Si quieres hacerlo, puedes ir a una plaza, puedes visitarlo, pero el Señor entra a la casa de Dios y ve aquel desorden, viendo que le estaban dando un uso al templo físico, porque estamos hablando de instalaciones físicas, un uso equivocado. Y dice que él tomó una acción allí un poco contundente, dice que volcó las mesas. Yo me imagino al Señor Jesús molesto al ver que su casa, que así como usted dice, la casa de Dios, ¿cómo se debe sentir Dios cuando tú dices esa casa de Dios, tú la utilizas como pista para que tus niños corran, para que tus niños salten y brinquen? En el caso del Señor Jesús, ¿sabes qué pasaba? Que la estaban usando para comerciar. Yo quiero decirte que este no es un lugar para hacer comercio. Si tú quieres hacer alguna venta, puedes hacerlo por fuera. Esta es casa de oración. Será llamada casa de oración. Pero estas personas la habían convertido en cueva de ladrones. Y dice la palabra en esa misma historia que se le acercaron, luego que él hace todo aquello, se le acercaron en el templo ciegos y cojos. ¿Y sabes qué pasó? Jesús los sanó. ¿Y sabes dónde ocurrió eso? En el templo, porque el templo, el Señor les estaba diciendo, el templo no es para que ustedes hagan comercio. El templo y la iglesia de Dios es un lugar donde la gloria de Dios y el poder de Dios puede manifestarse a favor de tu vida. Donde cosas maravillosas como que ciegos sean sanos, cojos sean sanos, eso puede ocurrir, pero solamente ocurre cuando tú entiendes que este lugar es para que la gloria de Dios se manifieste y no le damos otro uso diferente a eso. Y dice que cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que él hacía estas cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, ¿sabes qué hicieron? Se indignaron. Mira la contraposición. Jesús se indigna al ver que la casa de oración la tenían como el mercado municipal del pueblo. Estaban comerciando. Eso le da indignación a él. Pero a los sacerdotes les da indignación es que en la casa de Dios milagros ocurrieran, que los niños alabaran al Todopoderoso. Y sabes que pasa algo similar cuando a una persona en la casa de Dios se le exhorta y se le dice, mira, no hagas esto. La casa de Dios tiene un uso especial y debemos darle ese uso especial, ese uso que ha establecido la palabra del Señor. Y es posible que muchas veces la gloria de Dios, milagros no ocurran, cosas maravillosas, restauración, sanidad quizás no llegue a tu vida porque tú no le estás dando el uso al templo que el templo merece.
Y Jesús les dice, ¿oyes lo que esos están diciendo? Esos niños le dicen las personas reclamándole a Jesús. Y Jesús le dijo, claro que lo oigo. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Quiero decir esto a los padres. Enséñale a tus hijos que este es un lugar para alabar al Señor. Enséñaselo. Dile, hijo, vamos a la casa de Dios a dar perfecta alabanza al Señor. ¿Viste que los que adoraban, los que comenzaron a alabar al Señor Jesús, fueron los niños? Pero si tú no le enseñas a tu hijo que este es un lugar santo, que este es un lugar de reverencia donde tú vas a alabar al Señor, es posible que tus niños no comprendan la magnitud de lo que Dios puede hacer a favor de sus vidas. Porque Dios quiere poner en su casa personas que alaben su nombre. Para eso es la casa de Dios, para cantarle. La casa de Dios es para adorarle, es para recibir bendición, para recibir palabra de Dios. Es para eso. No le des otro uso. No lo utilices para dormir, para descansar, porque es que no has dormido en toda la semana y utilizas la silla de la casa, del santo templo de Dios que tiene aire acondicionado para tomar una siesta y descansar. No es para eso la casa de Dios, mi hermano. Eso es algo irreverente. Estás dándole un uso que no es. El Señor no preparó estas instalaciones para que tú vengas aquí a descansar. Físicamente, espiritualmente puedes descansar en Él todo lo que quieras. Los llevaré. Isaías 56, este es el versículo al cual Jesús hace referencia. Dice, y es una promesa que Dios da. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Este es un lugar para que tú te alegres, para que tú experimentes, Señor, yo venía cargado, yo venía peleado con mi pareja, yo venía peleado con mis hijos, cansados del trabajo, pero yo me alegré en tu casa. Para eso es la casa de Dios. Aceptaré, dice el Señor, los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. ¿Sabes qué? Cuando tú vienes con esa disposición, el Señor va a aceptar tu alabanza, va a aceptar tu canto, así sea desafinado, va a aceptar todo aquello que tú, Señor, yo he traído esto ante ti. Y el Señor dice, yo lo voy a aceptar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es bíblico, mi hermano. Esto es yo quiero, ¿cuántas veces tú has llegado a la casa de Dios a orar? ¿Cuántas veces tú has llegado a darle ese uso que dice la palabra? Si yo voy a la iglesia y es casa de oración, voy a llegar a orar antes de llegar a checherechear, a murmurar, a hablar, a echar cuentos de lo que pasó, de lo que ocurrió. Llega a la casa del Señor, dale el uso correspondiente. Siéntate, arrodíllate si quieres hacerlo y dale el uso. Porque si la palabra dice que es casa de oración, ¿qué vamos a hacer en la casa del Señor? ¿Qué uso muchas veces nosotros le damos a la casa de Dios? Y es lo primero que quiero compartir. Muchas veces somos irreverentes en el uso que le damos a estas instalaciones, a este lugar, mi hermano. Esto no es para echar cuentos, esto no es para correr, para saltar, para dormir. Esto no es para eso, es para orar, es para alegrarnos en la presencia del Señor, es para ver la gloria de Dios, milagros que Dios va a hacer, restauración, cosas maravillosas que pueden ocurrir cuando entendemos que este es un santo templo, es casa de Dios. Otro aspecto en los cuales somos irreverentes muchas veces con la casa del Señor, el santo templo, y sabes que los japoneses lo entienden a la perfección. Para ellos es una total falta de respeto que tú lleves 5 minutos tardes a un lugar. Para la cultura japonesa es una cultura muy puntual. Yo espero en el nombre del Señor que los cristianos evangélicos de Japón apliquen esa cultura en sus iglesias. Qué irrespetuosos y qué reverentes somos muchas veces con la puntualidad. Somos más respetuosos con nuestro trabajo en este aspecto. Si tienes que cumplir un horario, lo cumples y llegas a la hora que es. Pero como es la casa, como es un culto de iglesia, es la casa de Dios a la que tú vas, mi hermano. Es una cita con la presencia del Señor y con el poder de Dios. Y esto se ha enseñado tantas veces, ¿sabes? Pero estoy convencido que es que tú no has comprendido, o muchas veces no hemos comprendido, la santidad de este lugar. ¿Sabes por qué? Si tú entendieras que este lugar tiene mayor importancia y la cita que tú tienes semanalmente en este lugar es más importante que la cita con un doctor, que el horario de entrada a un trabajo, tú te esforzaras por ser reverente
Dice la palabra, Pablo le decía a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones, él está dando instrucciones, como estas instrucciones que estamos recibiendo. Si me retraso, para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Hay gente que no sabe cómo portarse en la casa de Dios. Llegan tarde y se ponen a saludar, a interrumpir el momento. O sea, ni siquiera llegas con aquella reverencia, entré a la casa del Señor, sino que llegamos a la hora que me dio tiempo. Si me dio tiempo, me dio tiempo. Hay una forma que la palabra de Dios enseña en relación a la reverencia y debemos comportarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si es la casa de Dios, si es una cita 2, 3 veces a la semana, cúmplele esa cita con el Señor. Cúmplele esa cita con el santo templo del Señor, con la casa de oración. Porque podemos estar quizás haciéndole sentir al Señor, a su casa, que quizás no es tan necesario y tan importante. Le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿de quién? Del Dios viviente. Esta no es la plaza del pueblo, mi hermano. Este no es el estadio ni la cancha. Esto no es una farmacia, no es una panadería, no es la bodeguita de la esquina. Usted puede llegar ahí, bueno, pues, y hacerlo, hablar, si usted quiere. Para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sabes que la iglesia de Cristo representa la columna y el fundamento de la verdad del Evangelio? ¿Estás viendo la importancia de esto? ¿Estás viendo que no es que se me hizo tarde y le vas a llegar ese cuento a la cita con Dios en su santo templo siempre con esa historia? No puedes hacer eso, mi hermano. Estás quizás siendo irreverente. En algunos lugares un poco, usted lo verá extremista. Si usted no llega a la hora, usted no pasa al lugar, porque no llegó a la hora. Una cita de trabajo, yo tuve una experiencia con una entrevista de trabajo, llegué 10 minutos tarde y me dijeron, lo lamento. Pero ¿cómo es la casa de Dios? ¿Cómo es el culto? ¿Qué tiene llegar 10 minutos tarde? Si es la entrevista de trabajo, si es la cita con el médico, ahí sí tenemos que llegar puntuales. Seamos reverentes con el santo templo de Dios, mis hermanos. Instrucciones que usted está recibiendo y que ha recibido, obedezca para que usted pueda experimentar la gloria del Señor en este lugar. Somos irreverentes con el uso que le damos al templo y muchas veces con nuestra puntualidad. Muchas veces somos irreverentes con la forma de vestir con la que venimos a este lugar. Somos un poco irreverentes muchas veces. En algunas culturas el hombre tiene que ir con batola, con sus vestidos. Usted puede estar en pantalón en el trabajo, usted puede estar en short, en medias, usted puede utilizar la ropa que a usted le parezca, pero si usted va al templo en algunas creencias, usted tiene que ir con cierta forma de vestir, una forma de vestir adecuada. Pero nosotros decimos, yo voy al templo de Dios, a la casa de Dios, voy al culto, y nos miramos al espejo y nos vestimos para nosotros mismos. Como me veo más bonito, no como merece el lugar santo al cual yo voy a visitar. ¿Sabes qué dice la palabra en Isaías 61:10? Un versículo que prometí al Señor memorizar. Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce un traje nuevo. ¿Sabes que cuando el novio se va a casar se pone lo más bonito? Ya después, bueno, la esposa ya se da cuenta que no era tan bonito como el día de la boda quizás. Y la novia está adornada, o una novia adornada con sus joyas. ¿Sabes qué? Es como la experiencia de entender que la forma de vestir más hermosa que tú tienes no es la que tú preparas frente al espejo una hora, maquillándote, peinando. No, esa no es la forma de vestir más hermosa. Es el vestido de salvación con el cual el Señor te ha cubrido. Esa es la ropa más hermosa que tú tienes. Entonces, si tú vienes a la casa del Señor, trata de venir con esa ropa de salvación y con ese manto de justicia que el Señor te ha dado. Quizás no le des tanto tiempo a pensar cómo me veo más bonito, más bonita.
¿Cómo me veo más coqueto? Vienes a la casa de Dios, al santo templo de Dios, y ya Dios te ha vestido con ropas de salvación. Así que tu atavío externo, lo que dice la palabra, no sea algo ostentoso, no sea no, sea el atavío interno, que ya tú entiendas, yo estoy vestido, yo me veo hermoso porque el Señor ya me ha vestido con ropas de salvación. Me veo más bonito que el novio que se va a casar, que la novia que se hizo un peinado fabuloso y se puso aquel atuendo hermoso para presentarse ante el novio, ante su futuro esposo. Tú cuando vienes a la casa del Señor tienes que vestirte entendiendo que aquí está tu novio, nuestro Señor Jesucristo, esperándote, y ya Él te ha dado una ropa de salvación. Es la manera en la cual tú y yo debemos pensar al momento de vestirte, al momento de vestir. No esperar, mis hermanos, que nos indiquen cómo es que tienes que vestirte. No, dile: Señor, yo voy a tu santo templo, yo quiero ir vestido de una manera que a ti te agrade. Tengo una cita contigo, Señor. Yo quiero ir vestido de forma reverente, de forma respetuosa, a tu santo templo, mi hermano. Porque si usted va al santo templo, usted debe ir vestido de forma santa. Usted debe adorar de forma santa. Usted debe comportarse con santidad en el santo templo del Señor. Eso lo dice la palabra. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropa de salvación. Esta ropa se va a dañar. Se va a poner vieja, descolorida. La ropa de salvación que el Señor te ha dado es eterna, mi hermano. Dale más importancia a eso. Me cubrió con el manto de justicia. Y Él dice: soy semejante a un novio o a una novia que se pusieron bonitos para el día. Este es el día del Señor. Y estamos en la casa del Señor. Así que debemos comportarnos con reverencia en este aspecto. Hay ciertas formas de vestir que pueden ser inapropiadas, quizás, para ir a la casa de Dios. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, yo quiero irme a presentar y no darte un sacrificio de necio, sino darte un sacrificio aceptable, que tú aceptes mi alabanza y que no haya otra cosa que pueda interferir en ese momento de comunión que yo voy a tener contigo. Levítico 19:30, observen mis sábados, una orden que es del Señor, y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. ¿Sabes que yo cuando leo ese versículo yo pienso, ¿cómo debe ver Dios la forma en la que tú y yo venimos de esta casa? ¿Será que el Señor nos está diciendo: tengan reverencia por el templo, por la iglesia de Cristo, por estas instalaciones? Mi hermano, tenga reverencia, enséñale a sus hijos que este es un lugar santo, un lugar que requiere reverencia, que requiere respeto. Yo creo que a usted no le gustaría que a su casa fueran a saltar y a brincar una visita. Usted está visitando la casa de Dios, respétela como tal. Bien, lo último que vamos a compartir, que muchas veces somos irreverentes y creo que es algo triste, que tú vengas a la casa del Señor. Mira, vamos a recapitular. Sí, el pastor dijo, porque la gente dice así: no, el pastor dijo, no, es la Biblia lo que dice. Porque cuando uno le enseña algo a las personas diciendo que el pastor dijo que tenemos que vestirnos, no, es la palabra de Dios que nos dice: me he visto de cierta manera porque voy a la casa de Dios, porque el pastor dijo que era el santo templo de Dios. Y ahora eso no es una plaza ni un parque, sino que es la casa de Dios. Entonces la gente dice así: el pastor dijo, bueno, voy, me visto, voy a la casa de Dios, tomo asiento, guardo. El pastor también dijo que era casa de oración. Bueno, voy a orar. El pastor dijo que era casa de oración, entonces vamos a orar. O hacemos todo aquello. Pero entonces cuando estás en el momento en el cual vas bien, ¿sí? O sea, ya entendiste el parte del mensaje, estás experimentando algo hermoso. Viene un mal que ha hecho mucho daño a la presencia del Señor en tu vida cuando vienes a la casa del Señor. ¿Sabes cuáles son las distracciones? Te sientas al lado del que no entendió el mensaje del domingo y él no va a la casa de Dios con reverencia, sino que te sentaste al lado del que habla mucho y que pregunta mucho. Entonces te distraes y entras en un estado de irreverencia, aunque inicialmente quizás tu actitud fue la mejor, sí, fue la correcta. Comienzas a distraerte con el que habla mucho, con el amigo que no viste en toda la semana. Llegó tarde, no pudiste hablar antes de que iniciara el culto, entonces te pones a conversar con él durante la actividad. Te distrae. Bueno, echa cuentos, la historia, lo que pasó, sabes qué tal. No sé. Te distrae con los inconvenientes técnicos que puedan haber durante la actividad. Si hubo un bajón de luz y el micrófono no sonó, entonces uno dice:
Te pones a hacer señas con el otro en relación al incidente que hubo. Si cantó feo. Te distraes con el que tampoco entendió el mensaje y llegó súper tarde al culto y pasó por todo el medio y todos voltearon a verlo. Y se distrayeron viendo cómo el hermano llegaba tarde a la actividad. Eso es irreverencia, mi hermano. Si tú vienes a la casa del Señor, mira, concéntrate. Si te sentaste al lado de uno que no entendió, aléjate. Tú has venido al santo templo de Dios con un propósito especial. Y si el Señor te ha traído por su gran amor, dice la palabra, por tu gran amor yo puedo ir a la casa de Dios. ¿Para qué te distraes? Dile, Señor, gracias porque tu amor me trajo el día domingo a tu casa. Yo quiero concentrarme en adorarte, en glorificarte, en ver tu gloria, en ver milagros, en ver restauración, sanidad, lo que tú quieras hacer. Pero yo no voy a permitir que una distracción se presente y me desenfoque de lo que yo he venido a hacer en la casa de Dios. Venimos a la casa de Dios y nos da mucha sed. Y nos da sed a mitad de predicación, cuando quizás Dios quería hablar algo a tu vida. Venimos a la casa de Dios y por alguna razón nos da muchas ganas de ir al baño. Muchas. Muchísimas. Y a nuestros niños le dan muchas ganas. Y eso nos distrae de quizás lo que Dios quería hacer. De quizás lo que Dios quería hablar a tu vida. Dice la palabra, tengan reverencia por mi santuario. Respeten el santuario. Usted cree que puede tener sed, usted puede traer su agua y puede tenerla allí para que usted no se esté parando. Se distrae usted y quizás distrae a los demás, porque esta es la casa ¿de quién? La casa del Señor. Es una casa de reverencia, es un santuario. La palabra santuario se extrae de la palabra santo. Es un lugar de santidad, un lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar a favor de tu vida cuando tú entiendes que es necesario que tú le des la reverencia y la honra de vida a este lugar. Entonces, si usted quiere conversar con su hermano, visítelo, comparta con él, cuente lo que usted no ha podido hablar durante la semana, puede hacerlo, puede compartir. Si usted quiere que sus niños vayan a correr, a distraerse, a saltar, usted puede llevarlos una tarde a la plaza, comparte con ellos, ellos se recrean, ellos disfrutan allí con usted, pero no utilicemos el templo de Dios para eso, para distracciones. Eso es. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer la palabra. Esta es la casa de Dios. Es el santo templo de Dios y es un santuario. Santuario, un lugar santo. Y dice la palabra en el Salmo 84:10. Dice la palabra así. Salmo 84:10. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Yo quiero decirte que las 2 horas más importantes de tu vida son estas 2 horas que tú estás teniendo en la casa del Señor. Yo no sé si tú lo entiendes como lo entendía el escritor, que él dijo, vale más pasar un día que 1000 por allá en la cancha haciendo deporte, que con el niño en la plaza, que comiendo por allá en un restaurante. No, vale más el tiempo que tú pasas en la casa. Entonces, si eso tiene un valor importante, ¿por qué le damos el irrespeto y la irreverencia que este lugar no se merece? No te confundas, somos el templo del Espíritu Santo, pero estas instalaciones son llamadas casa de Dios, son llamados santo templo y casa de oración. Y no te confundas, esto también representa el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta a favor de la congregación, donde venimos a alabarle, donde dice la palabra, en la boca de niños voy a poner alabanza, y donde tus niños van a venir a este lugar y van a cantar al Señor y nos vamos a gozar como ese niño está alabando al Señor. Nos vamos a emocionar al ver cómo Dios hace cosas maravillosas a favor de nuestras vidas en este tiempo de iglesia. Este es un tiempo de bendición y es mucho más valioso que cualquier otro tiempo que tú pases por fuera, mi hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos.